Pero qué extraño, interesante. Imagino que han de haber varios casos. Pero ahora, pasando al tema y al bloque del trabajo, conflictos y la parte laboral, que es a lo que la mayoría de gente le interesó, donde me solicitaban hacértela a vos, varias de esas preguntas son de los oyentes que nos han contactado. Y una de ellas era, ¿cuál es el error principal que los empleados hacen al ser despedidos de una empresa? Una, desde que la relación laboral se rompe, te despiden. Según el Código del Trabajo, tienes 2 meses para reclamar legalmente un despido injustificado. Tienes 2 meses. Mucho ojo, mucho cuidado ahí con el calendario, con ese dato. Otro error es que desconocen cuáles son las funciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, también conocida como CETRAS. En la CETRAS hay unos inspectores. Y un tercer error es, volvemos al tema de las firmas, sin leer o sin saber lo que hay. Es firmar documentación, la cual desconoce su contenido, o lo haces sin reparar o sin pedir un consejo sobre lo que estás firmando. Entonces, eso podría decirte que son uno de los errores más comunes al momento de que se da una ruptura. Pero me imagino que también el desconocimiento no solo es a quién tenés que acudir, que son estas entidades que vos mencionás, sino porque muchas empresas probablemente despidan también por desconocimiento, no sepan a qué están expuestos legalmente cuando despiden a alguien injustificadamente. Te voy a dar una de mis percepciones al respecto, porque el tema de derecho laboral es un tema que me gusta mucho. Yo doy una clase en la Universidad de Derecho Procesal Laboral y en mi trabajo atiendo asuntos laborales en Google. Mi percepción es la siguiente: hay una poca cultura, la cultura empresarial nuestra. Pensamos solo en la ganancia, pero no pensamos en los egresos. Queremos al trabajador, queremos su fuerza, su energía, pero no queremos totalmente su retribución. Y si yo voy a hacer una empresa, yo tengo que hacer todo ese planteamiento. Cuánto voy a gastar, cuánto voy a invertir, cuánto posiblemente me va a ingresar. Entonces, al final, cuando la empresa pues no nos da los números que queremos, al que se aprieta mucho es el trabajador. ¿Y por qué hablo de apretar? Menos paga, menos reconocimiento de derechos. ¿Cómo te voy a pagar eso? No puedo, no produzco tanto. Entonces, ¿por qué hiciste la empresa? Aunque no exista un contrato de por medio, porque muchas empresas también se da que te contratan sin haber un contrato de por medio. Solo finalizando con lo de los errores empresariales, que muy atinadamente lo has establecido, los empresarios también ignoran mucho la ley. 1. 2. Cultura empresarial muy poca, ¿verdad? Ese tema que te digo, no tiene esa visión de que el empleado también va a tener muchos derechos. Y otro error muy común es que los empleadores se dejan también llevar por las pasiones. ¿Ok? Me quebraste la taza, me has quebrado 5 tazas, ya no te quiero ver. Te vas. Y al final todo esto es desconocimiento también. Desconocimiento porque existe una figura que se llama preaviso en auxilio de cesantía. Son mecanismos que permiten romper la duración ahora sin dañar, ¿verdad? Sin dañar o sin que después sea demandado por daños y perjuicios. Volviendo a la otra pregunta que me hacían del contrato, esto es muy fundamental que la gente lo sepa en materia laboral. La no existencia de contrato es responsabilidad del patrón. Si vos no tenés contrato, sugiero a la gente que le guste indagar, leer el artículo 19 y 20 del Código del Trabajo. Si en esta relación, nosotros dos tenemos una relación de trabajo, año atrás, pero hay una remuneración, hay una subordinación, yo sigo tus órdenes, y yo realizo una actividad laboral que puede ser grabar el podcast. Ante el juez existe un contrato laboral. Verbal. Como le quieras llamar, existe un contrato laboral. Con estos 3 elementos, son los 3 elementos fundamentales del contrato del trabajo. Y te vas a juicio, supongamos. Lo que te dije al inicio, la responsabilidad de tener contrato no es del empleado, es del empleador. Y podemos ver también que hay muchos empleados que salen de la empresa y demandan, ¿va? Sí. Por esa misma razón. Hay muchos empleados. En la economía informal se da mucho. Va mucho. De que no, pero es que yo solo te tenía por un tiempo. No, pero
yo recibí un pago, estaba subordinado a usted. No estamos invitando a la gente que vaya a demandar. Que al final creo que esto tiene que ser un tema de culturización, en el sentido de que tanto empresarios como empleados deben informar. Lo que te decía, eso debe ser básico. Si vos vas a formar la empresa, tenés que avisorar o hacer un planteamiento sabiendo de que ese empleado tiene derechos. Entonces, si vos no hacer ahí el contraste entre lo que vas a tener de ganancia y lo que va a tener de egresos, sos un mal empresario. Yo creo que ese es el gran error. Pero hay muchas empresas que ni siquiera aplican lo del salario mínimo tampoco. Entonces, en ese caso, ¿cómo se puede considerar la ley si no se está pagando el salario mínimo, no hay un contrato de por medio? ¿Cómo esta persona, si la sacan, va a hablar o va a decir algo? El responsable de mostrar que tenía un contrato es el patrono. Si no hay contrato y existen los 3 elementos, el juez va a reconocer la relación laboral. Y si reconoce la relación laboral, también va a reconocer todo lo que conllevaba. Si solo ganaba 8.000 lempiras, te va a reajustar al salario mínimo. Y te va a reconocer todos los meses que no estuviste ganando. Pero ese es un reto bastante grande, ¿va? Para las personas que emprenden, entonces. Y muchas veces ingresamos, hacemos cosas, hacemos movimientos, tomamos acciones sin medir consecuencias. Entonces, en el mundo laboral, vas a contratar a alguien, tenés que saber la responsabilidad que eso conlleva. Tenés que saber que si esa persona pasa el periodo de prueba, que son 2 meses, esa persona te puede demandar. Y que esa demanda pues, puede generar bastantes egresos en tu presupuesto. Entonces, para mí creo que debe ser de esa manera. Vamos a contratar a alguien para que abra el portón. ¿Qué va a conllevar eso? Ahí es cuando debe existir la consulta legal. ¿Qué conlleva esto? Y ojo que no estamos hablando solo de las empresas grandes, que normalmente concepto de una empresa es que tienen todo a lo necesario para poder considerarse una empresa, sino que también pueden ser negocios de un ejemplo, una venta de churros, qué sé yo, que tienen ya empleados, repartidores, qué sé yo. Desde ese momento pues ya están incurriendo en todas estas partes legales que deberían de haber establecido desde el inicio. Y lo que te decía, que aparte de delicado, es bastante limitante para muchos emprendedores porque, vaya, esto independientemente sea familiar o no, desde el momento en que tienen un empleado están expuestos a tener que hacer este pago. Sí, la situación es la siguiente. Existe la ley es abstracta, la ley no tiene vida, la ley le damos vida a nosotros. Entonces, como la ley no es una persona que te está siguiendo, dice, bueno, tenés que hacer esto. Lo que sucede es que cuando nosotros no le damos vida poniéndolo en práctica, se dan los conflictos legales. Y ahí cuando viene el juez y dice, ok, como usted no realizó todas estas acciones, estas son sus consecuencias jurídicas. Exacto, esa es la consecuencia, el resultado de por qué no haber hecho las cosas bien desde el inicio. Para mí, el consejo que yo le daría a un empresario es, vas a contratar a alguien. Tenés que saber que no solo es el pago de 10.000 lempiras mensual. Conlleva más cosas. Conlleva derechos adquiridos, conlleva que tenés que darle vacaciones, conlleva que tenés que respetarle su jornada de descanso, conlleva de que al momento que quieras romper la relación laboral, no basta con que le digas, ya mañana no venga, tienes que seguir, ¿verdad? Eso del preaviso o anunciarle que... ¿Y en qué momento una empresa tiene que pagar liquidaciones? Es que mira, ese formato de la liquidación surge de esas empresas que dicen, no quiero tener relaciones laborales de 10 años y a los 10 años pagar todos los derechos que adquirió ese trabajador. Entonces los liquidan anualmente, hacen un acuerdo. Lo que te puedo decir, y yo para que la gente lo sepa, que todos los acuerdos que se hagan, así como ese de la liquidación, deben de ser o deben de pasar por la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? No basta solo con llegar ahí a un acuerdo verbal. Porque ¿qué te garantiza que ese acuerdo verbal que llegaste, ese depósito que le hiciste, el trabajador en el futuro no lo va a reclamar como que no, nunca me hizo un pago, eso que me dio fue un bono y al final el empresario va a salir perjudicado? Entonces la liquidación es un mecanismo. En el norte lo utilizan mucho en ese tema de las maquilas, ese tema de la agroindustria, utilizan mucho ese tema de la liquidación, pero lo hacen con ese sentido de evitar futuras demandas. Pero una persona que tal vez desconoce
y que quiere indagar más acerca de esto, ¿a quién puede acudir? Ok, la Secretaría de Trabajo, por ley, son los encargados o los que tienen esa responsabilidad, incluso ética, moral, de poder dar respuestas. Luego un abogado, ¿verdad? Un abogado en las universidades del país hay consultorios jurídicos gratuitos y ahí podrían recibir alguna instrucción. Pero vos me dijiste algo bien interesante al inicio de antes podcast, que hay bastantes abogados de Honduras. Y en efecto, hay, no sé si decirte bastantes, pero si hacemos una relación de lo que había antes de los 2000, hoy hay muchos abogados. Entonces creo que hoy existe bastante facilidad de poder acceder a un abogado y hacer las consultas. Solo que como dice un abogado, ¿verdad? Toda consulta genera honorarios. Sí, y en el caso de que alguien anda buscando algo gratuito, pues los juzgados, los consultorios que vos mencionaba. Existe lo que es la defensa pública, que es un brazo del Poder Judicial. La defensa pública pues, es un derecho constitucional, está en el artículo 83. La defensa te brinda servicios, pero la defensa solo te va a brindar servicios cuando demostres pobreza, ¿verdad? Que no tenés recursos legales para contratar a un abogado. Y en materia penal se hizo una excepción, que aunque vos tengas recursos, pero si vos no querés nombrar un abogado, el Estado obligatoriamente te va a asignar uno. Y en la parte cuando se habla de contrademanda, se refiere a que la persona a la que demandaron también puso una demanda. Sí. Es la contrademanda, pero ¿en qué caso suele suceder esto? El concepto jurídico de nuestro Código Procesal Civil se llama, eso de contrademanda se llama reconvención. La palabra técnica, la reconvención. Vos me demandaste para que yo te pague 150,000 lempiras por un contrato que hiciste. Pero resulta que vos me debes de tu trabajo 200,000. Ajá. Entonces, cuando el receptor se llama esa figura en los juzgados, que en el receptor y me presenta la demanda. Bueno, me dice lo demandado. Vengo yo, contesto la demanda y también ahí agrego mi demanda en contra tuya. Entonces, eso podría considerarse como una contrademanda. Al final, en el mismo proceso, el juez tiene que resolver tu demanda y la mía. Y obviamente en este caso, pues yo quedaría debiéndote a vos los 50,000 lempiras por la contrademanda que vos me pudiste. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Uno son los hechos y otras son las pruebas. Todo lo que yo alegue debe ser probado. O sea, el juez tiene que tener certeza de que vos me debes o que yo te debo, ¿verdad? Y eso se hace a través de los medios de prueba. Pero muchas veces en ese término que yo utilizo, que es la contrademanda, no sé si está bien utilizado, en esa parte muchas veces también incurren en que ya no te tengo que pagar lo que te debía, sino también por perjuicios muchas veces, ¿va? O por otros requerimientos que incurrió cuando yo te demandé. Qué sé yo, tal vez cuando yo te demandé a vos incurriste en otros gastos, entonces vos también estás exigiendo algo más. Como una contrademanda, ¿verdad? Lo correcto sería manejarlo así. Vos me demandas por incumplimiento del contrato. Ajá. El juez puede obligarte que yo cumpla el contrato y sumado a ello o aunado a ahí, también que yo te indemnicen por los perjuicios que yo te causo por no haber cumplido el contrato de tiempo. O sea, me indemnizan a mí. Sí, que se cumpla lo del contrato y que se paguen las rentas dejadas de percibir. Se le indemniza todo ese perjuicio que le causó por todo ese tipo de... También hay una figura para conocimiento general, el interés legal. Si vos no estableciste interés legal, el interés legal, cuando hablamos de dinero, es de 6%. 6%. Que es del total de la deuda. Pucha, qué interesante, ¿va? Yo creo que hemos llegado al final del podcast. No sé si te gustaría dar las redes sociales para que te conozcan o tal vez pudieras dar un mensaje a las personas acerca de todo lo que hemos hablado, algún consejo que vos le darías, ya sea algún empleo, algún empleado, alguna persona que esté pasando por algún conflicto legal en cuestiones de herencia o alguno de los errores comunes. No sé si vos quisieras dar un consejo que se pudieran abocar a algún abogado o que buscaran asesoría, que sería lo más recomendable. Fíjate que, nuestro código de ética incluso nos prohíbe hacer publicidad o promoción, autopromoción. Una. Dos, por mi institución como servidor judicial, no, pues,
tampoco puedo recomendar en específico, pero sí puedo hacer una recomendación genérica. Y es que estamos viviendo tiempos muy complejos. No hay que perder la fe en el derecho, en la justicia. Hay un libro de Rudolf von Jhering que se llama La lucha por el derecho. Y yo creo que la única forma que nosotros podemos ver materializados nuestros derechos es luchando. Y para eso necesitamos abogados y abogadas. Entonces, si usted va a realizar algo, mida consecuencias o piense en el mañana y busque asesoría. Busque asesoría. Esta carrera online es una carrera de prestigio. Esta no es una carrera de publicidad, es una carrera de prestigio. La mejor publicidad es el prestigio. Entonces, haga sus 3-4 consultas para que le recomienden un abogado y asista con ese abogado. Y en cuanto a... ese sería el consejo principal que yo le daría a la gente, que busque una asesoría previo a realizar algunas acciones. Y otra es que no perdamos fe en el derecho. Creo que el derecho es una herramienta que está ahí, que la podemos utilizar. Yo he visto cuando el derecho funciona y créeme que cambia vidas. Por ahí un abogado me decía, parte de lo más estimulante de mi profesión es que se cambian vidas a través de lo que habla. Entonces sí le diría a la gente que se confíe en el derecho. Y antes de irnos, le quiero obsequiarte este libro. Yo escribí un libro para estudiantes de derecho y para abogados, donde hago unas reflexiones de cuestiones que no se tocan en la facultad de derecho. Escucha, qué interesante, ¿verdad? Sí. ¿Vos lo escribiste? Creo que nuestra educación se ha quedado muy atrás. Y este libro nace desde que yo estaba en la universidad, porque yo me hacía muchos cuestionamientos. Te voy a decir uno. Me decía un catedrático, no es lo mismo, me decía, no es lo mismo estar aquí en las aulas que estar ahí en el juzgado. No es lo mismo la teoría que la práctica. Entonces yo me hice un cuestionamiento, así nació este libro. Bueno, dije yo, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué mejor no estoy allá de jugar? Y trabajaba para pagar la universidad. Entonces no tenía sentido. Y ahí empecé a indagar un poco más y me di cuenta de que existen muchas materias o muchos temas que no se abordan en las universidades. Entonces así nació este libro. ¿Cómo se llama? Se llama Abogados en Proceso. Abogados en Proceso, ideas y reflexiones para quienes aspiran a convertirse en abogados cualificados. Aquí tiene un formato de lectura fácil y aquí hablo sobre temas que los abogados tienen que tomar en cuenta. Y no importa si son estudiantes o son abogados que ya están graduados. Por ejemplo, hay un tema que yo hablo acá, que es el tema de las emociones en el derecho. Entonces, yo cuando redacté este libro, dije, quiero redactar un libro que pueda ser, que se pueda leer de una forma fácil. ¿Y ese está disponible para todo el público? ¿Vos lo vendés? Sí, yo lo tengo, bueno, cualquier persona me puede contactar al teléfono 9702-5930. Y también está en el editorial Oye, pero valga la publicidad. Vale que no se podía dar publicidad. Sí, también está en varias editoriales del país. Ya está rompiendo la ley ahí. No, pues muchas gracias. E igual ahí vamos a dejar el libro. Gracias. Ahí vamos a dejar tu contacto para que te puedan comunicar con vos y como te decía, te agradezco por el tiempo, por haber venido acá. Me alegra bastante que todo lo que hablamos va a servir para muchas personas que tal vez tengan dudas o están pasando o van a pasar, y sin duda alguna voy a ver si leo este libro para que me quede más conocimiento. Voy a ver si lo leo porque no estoy seguro, pero igual sí me parece sumamente interesante. Yo creo que con una idea que un libro te deje es una ganancia, porque es un nuevo conocimiento que antes no tenías. Y lo que elites de escribir en Honduras es que es una empresa muy difícil porque no hay industria literaria. Entonces se sufre mucho. Te cuento, ya que me preguntaste de las redes, tengo un TikTok. Ahí puedes seguirme. Pero espérame, no era que era prohibido que... No, eso es académico, o sea, no es publicidad. Me quedé confundido con eso. No, lo de TikTok. ¿Te arrepentiste a última hora? Lo de publicidad es como decir, soy buen abogado. Ah, Sí. Yo he visto una serie llamada Better Call Saul. Ajá, pero en TikTok tus mensajes son académicos. Como este podcast. Ah, excelente. Por ejemplo, aquel día hablaba de un tema de la triangulación en las relaciones laborales, que cuando yo te contrato, pero vos vas a realizar el trabajo para beneficio de otro, ahí hay una relación de 3. Y si la relación se rompe, puedo demandar a los dos como que fueran parte. Excelente. No, pues muchas gracias, Edwin. Fue un gusto. Guan.